Hebreos 3:9 dice: donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero antes dijo: no endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. No provoquéis más al Señor, será nuestro tema en esta mañana, mis hermanos. La semana pasada hablamos de la gran liberación del pueblo hebreo. Estos quienes fueron grandemente bendecidos con libertad, quienes salieron de Egipto con gran alegría, con gran expectativa, una gran expectativa de una mejor vida. Estos quienes fueron acompañados con toda clase de milagros, maravillas y prodigios. Dijimos, estos empezaron maravillosamente bien su éxodo, su inicio, pero terminaron terriblemente mal. Pues de estos es de quien dice la Escritura: provocaron y tentaron a Dios. Y este mismo pasaje nos revela, mis hermanos, que la raíz del problema era una raíz de incredulidad. Esta era la raíz del problema. Al principio no parecía ser así. No parecía ser que la incredulidad estaba gobernando sus corazones. No era visible. Pero después de un tiempo, su incredulidad dejó ver su fruto. ¿Cómo se reveló? Se reveló en forma de queja, en forma de murmuración, rebeldía, falta de confianza en Dios. Fue la incredulidad, mis hermanos, lo que motivó a estos hombres y mujeres a tentar y provocar a Dios. Como dijimos la semana pasada, comenzaron muy bien, pero solo un momento de adversidad bastó. Solo un momento de adversidad les fue necesario para revelar su corazón reprobado. Tan pronto como cuando se vieron acorralados en las orillas del Mar Rojo, comenzaron a quejarse. ¿Por qué? Porque no confiaban verdaderamente en Dios. Solo era necesario un aprieto. Solo era necesario estar en un aprieto para que vez tras vez dejaran ver que sus corazones no eran rectos para con Dios. Dios continuamente los probó en el desierto y expuso ese estado de incredulidad en sus corazones. La gravedad, mis hermanos, de este pecado de incredulidad en los hombres, a nuestros ojos no parece ser tan grave, no parece ser tan terrible, pero al ver la manifestación del juicio de Dios sobre este, podemos aprender algo de la enorme atrocidad de este pecado de incredulidad. El pecado del cual somos advertidos esta mañana es el pecado de la incredulidad. Este es el pecado que provoca a Dios. Este es el pecado que tienta a Dios. Y ahora, mis hermanos, quiero que veamos que la incredulidad está por todas partes. Y donde ésta se manifiesta, va de un extremo a otro. Algunos promueven a como dé lugar el ateísmo. Buscan razones, motivos, argumentos, errores, todo cuanto pueda servir para promover la incredulidad en los hombres. De todo cuanto les sirva echarán manos para promover la incredulidad, para arrancar de los hombres cualquier indicio de confianza en Dios. Este es un extremo.
Otros irán a otro extremo de incredulidad. Y para nuestra sorpresa, mis hermanos, la gran mayoría de estos se denominan evangélicos. Y están en este mismo rubro. ¿Por qué digo esto? Porque todo su sistema de hacer iglesia tiene este mismo propósito que el primero: promover la incredulidad entre sus miembros. Por supuesto que ellos no lo ven así, por supuesto que no lo predican así, pero todo cuanto enseñan sirve para promover este mismo fin: no creer absolutamente en Dios y en su palabra. Toda su teología se nutre desde la misma raíz que nutre el ateísmo, la incredulidad, y me refiero al pecado de presunción. El ateísmo y la presunción no son dos pecados diferentes, son uno mismo, son los dos extremos de la incredulidad. Ambos se nutren desde una misma raíz. El primero es tan obvio, el ateísmo, pues no trae máscara, se presenta tal y como es. Pero el segundo, la presunción, es muy sutil, tiene la capacidad de engañar a multitudes. Viene vestido de piedad, se viste de luz, se viste de exceso de confianza, se viste de mucha fe. Que el ateísmo o la falta de confianza en Dios nazcan de la incredulidad, creo que no es ningún problema para nosotros, no es difícil de entender. Sin embargo, mis hermanos, cuando observamos la presunción, la confianza excesiva, la demasiada fe de algunos hombres, nos resulta difícil relacionar esto con incredulidad. ¿Acaso no se ha topado usted por allá afuera con algunos que profesan el cristianismo y lo hacen de una manera, con tales convicciones, con tal seguridad, se expresan de una forma, mis hermanos, que decimos: wow, este hermano sí que tiene fe, de verdad que esta hermana tiene la certeza, tiene tal seguridad, mira cómo habla, mira cómo te anima? Pero fijemos nuestra atención, mis hermanos, por un momento a esta forma última de incredulidad, la presunción. ¿Cómo es que esta sobreconfianza surge igualmente de la incredulidad? ¿Cómo es que esto surge igualmente de la incredulidad? Si observamos detenidamente esta sobreconfianza, mis hermanos, encontraremos que los hombres presumen que Dios hará sobre la base de cosas que Él no ordenó, ni las prometió. Presumen que Dios obrará sobre la base donde no existe ninguna garantía escrita en su palabra. Y de allí derivan su gran confianza, sus grandes convicciones, su gran seguridad. Estos hombres y mujeres que presumen de una gran fe no creen realmente en Dios, no creen realmente en las Escrituras. Estos tienen fe en la fe, tienen fe en el optimismo, tienen fe en el pensamiento optimista, en el pensamiento positivo. Ellos no creen que Dios lo hará de la forma que Él lo estableció. No creen que Dios usará los mismos medios que Él santificó para llevar a cabo sus obras. No creen que Dios tiene la obligación moral de limitarse a lo que nos ha revelado en su palabra. No creen que la Biblia sea la única regla de fe y práctica para vivir la vida cristiana. En el día de la tentación y provocación a Dios, los israelitas no solo tentaron a Dios por su falta de confianza, sino también por este mismo pecado de presunción, el cual estamos mencionando. En Números 14, a partir del verso 40, tenemos este pecado revelándose. Dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová?
Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. O sea, Moisés y el arca estaban allá. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Por qué murieron, mis hermanos? ¿Por qué murieron? Ellos no creyeron que necesitaban someterse a lo que Dios ordenó, a la forma y al método que Dios ordenó. Ellos creyeron, no necesitamos ni el arca, no necesitamos ni a Moisés, tal y como Dios dijo, así lo harán, como yo lo he revelado, no bajo sus propios inventos presuntuosos. Y enfrentaron a sus enemigos, tal y como Dios había prohibido. Y por tal exceso de confianzudez, murieron frente a los cananeos. ¿Quiénes más hicieron igual? Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Fuego que Dios no había ordenado. Dice Números 26:61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Ellos crearon su propio fuego. Ellos arrimaron al altar su propio fuego, cosa que Dios no había ordenado. ¿De cuántas formas, mis hermanos, también nosotros somos culpables de este mismo pecado de presunción? ¿De cuántas formas y cuántas veces hemos querido hacer frente a nuestros asuntos particulares a nuestra manera? No lo diremos así. Pero lo que estamos diciendo es como si le dijéramos a Dios, no creo que tu voluntad revelada en las Escrituras sea la única regla. No creo que sean tus medios o métodos lo que producirá el bien que espero. Verdaderamente, Señor, no lo creo así, aunque no lo digamos así. Debe haber algo más que Efesios 5 para los problemas matrimoniales. Debe haber algo más que Efesios 6 para mis problemas como padres. Debe haber otra fuente para el hombre aparte de las Escrituras, para los problemas sociales, para los problemas familiares. Un psicólogo, por ejemplo. Los hombres tientan a Dios cuando presuntivamente suponen que Dios, en base a su extraordinario poder y dignidad, no tiene por qué limitarse a su palabra ni a las formas que Él mismo estableció. Una vez hablando de este asunto con una muchacha estudiante de preparatoria, hablamos de este asunto. Obviamente ella, carismática pentecostés, me dijo, ¿cómo puede ser, profesor, que usted crea que un Dios que es tan poderoso, tan extraordinario y sin limitaciones, se vea restringido y limitado a lo que dice la Biblia? Eso fue en el pasado. Esta muchachita no creía que un Dios extraordinario, omnipotente, sin limitaciones, habría de someterse a lo que Él mismo ha ordenado en las Escrituras, a lo que Él mismo ha mostrado en su palabra. Y hablando con ella, curiosamente me percaté que ella sí creía que este extraordinario Dios, glorioso, poderoso, omnipotente Dios, no se limitaría a su palabra, la que Él ha revelado en las Escrituras, pero que sí habría de sujetarse y someterse a la orden de sus palabras. Estas palabras que ellos mismos se han inventado. Yo declaro, yo ato, yo decreto, yo libero. Curiosamente no creía que Dios habría de someterse a su palabra, pero sí creía que a la de ella sí
habría de someterse a Dios y responder a sus órdenes. Christine de Claro, no sé si la conozcan, una cantante. El año pasado oró por otro cantante que padece cáncer. Y en una reunión pública, ella oró de la siguiente manera: Señor, ahora mismo hablo una palabra de sanidad. Reclamo tu promesa de salud. Me apodero de esa promesa. La imparto sobre Julio y no aceptaré un no por respuesta. No aceptaré un no por respuesta. Tú, Dios sin limitaciones, extraordinario y poderoso, habrás de someterte a mi palabra. Yo no creo que tú te limites y te sometas a la tuya, pero sí a la nuestra. Y así ve tras vez. No hace mucho también escuché a un predicador incitando a la multitud diciendo: vamos a pronunciar ciertas enfermedades. Y cuando yo grite en el nombre de Jesús, ustedes gritarán de júbilo. Y entonces todas estas enfermedades se disiparán. Un invento. No está en las Escrituras. Han inventado su propio fuego y lo han arrimado al altar. Cosas que Dios jamás garantizó. Estos presumen que Dios es demasiado poderoso como para limitarse a un libro llamado Biblia. Ellos creen que Dios es demasiado grande como para sujetarse a unas leyes que Él mismo estableció. Ellos creen que Dios es demasiado glorioso como para seguir las normas religiosas de la Escritura. Y esta mentalidad, mis hermanos, es una plaga. Es una plaga. Y lamentablemente se extiende entre los grupos bautistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos por igual. Estas denominaciones que llevaban en alto el estandarte de la sola Escritura, estos mismos también han sido contaminados. Alguien diría: mis hermanos, pero ellos no niegan las Escrituras. No las niegan. No las niegan, por supuesto que no las niegan. Ellos niegan las formas de Dios. Ellos niegan que Dios tenga que hacer, o que más bien los hombres tengamos que hacer a la manera de Dios. Por ejemplo, Satanás dijo a Jesús: lánzate de esa gran cima, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. La tentación de Satanás, Jesús la vio como una provocación a Dios. La vio como una provocación a Dios. Satanás en ningún momento negó la suprema autoridad de Dios sobre los ángeles. Jamás la negó. Jamás negó que Dios sea capaz de enviar a sus ángeles y proteger a Cristo. Ni negó que Dios fuera extraordinariamente poderoso como para no sostenerle y guardarle de tropiezo. Cualquiera diría: vaya, Satanás sí que tiene fe, una gran fe en Dios, conoce las Escrituras y tiene la certeza de que así sucederá. Lo que él negaba, mis hermanos, era que debido a la inmensurable gloria de la dignidad y majestad de Dios, la cruz, este medio tosco, fuese el único medio ordenado por el Padre para glorificar al Hijo. Él no creía que así debería ser. Él tentó a Jesús: hazlo de otra forma, una manera más gloriosa, una manera más fascinante, más extraordinaria. Pero no te humilles en una cruz. Esto es religioso, esto es anticuado. Dios es demasiado extraordinario y maravilloso como para tener una mente tan cerrada y religiosa. Entonces, mis hermanos, el asunto de esta forma de incredulidad, presunción, es que ellos realmente no creen que Dios habrá de hacerlo de la manera que Él mismo ha ordenado. Ellos no creen que así sucederá, sino de la manera que los hombres han determinado. Esto es lo que está detrás. Lo vemos en la predicación. Hay que meterle algo de humor.
algo de psicología, algo entretenido, porque la gente se nos duerme y eso es una tentación. En la forma de persuadir, de hacer evangelio. Quiten todos esos términos que asustan. El arrepentimiento, la ira de Dios. Usemos algo más sofisticado. ¿Quién les dijo? Dios no va a bendecir tal forma. Dios honra a los que honran su palabra. Dios honra a los que le temen. Pero por causa del temor al hombre, muchos han entregado todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, estas raíces de incredulidad deben de ser mortificadas por todos aquellos que son llamados santos y participantes del llamamiento celestial. Pues nosotros igualmente, de muchas formas, podemos incurrir en alguna forma de desagrado, en alguna forma de pecado o provocación a Dios. Por ejemplo, nosotros provocamos a Dios cuando exaltamos una verdad de Dios y negamos otra. Cuando por un lado contemplamos la gran verdad de su soberanía, pero por el otro negamos nuestra responsabilidad. O sea, provocamos a Dios cuando creemos que Dios es demasiado poderoso como para demandar mi obediencia. Es demasiado poderoso como para necesitar que yo aporte financieramente. Es demasiado poderoso como para no poder avanzar el reino sin mí. Así que si obedezco, si doy, si sirvo o no, esto no tiene ningún impacto. Provocamos a Dios. Provocamos a Dios cuando creemos, es demasiado soberano como para tomarse en serio mi evangelismo. Después de todo serán salvos los que serán salvos. Provocamos a Dios cuando creemos que Dios es demasiado omnipresente como para esperar que me congregue cuando puedo hacerlo desde mi casa. Provocamos a Dios cuando creemos que el sacerdocio de Cristo es demasiado eficaz delante del Padre como para tener que confesar yo mis pecados o interceder por algún otro hermano de la iglesia. Provocamos a Dios. Provocamos a Dios cuando creemos que Él es demasiado bueno como para tomarse en serio mi pecado y que aún pueda Él castigarlo. Lo estamos provocando. Provocamos a Dios cuando creemos que su paciencia es tanta como para que se agote para mí el día de gracia. Hoy es el día de salvación, ha dicho el Señor. Todas estas cosas, mis hermanos, todas estas cosas son nutridas por los mismos vestigios de incredulidad ocultos en algunos rincones de nuestro corazón. Existen otras formas, mis hermanos, en cómo nosotros provocamos a Dios. Las principales causas por las cuales provocamos a Dios son estas: querer indagar más allá de lo revelado. Deuteronomio 24:4 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Algunos afirman, debe haber algo más extraordinario, algo más interesante y místico en Dios, algo más allá, fascinante e incomprensible, algo más allá de los límites de lo racional. Estos no creen que Cristo es la revelación completa de Dios. Ellos no lo creen. Ellos no creen que Dios nos ha dado la última revelación de sí mismo en el Hijo. No. Ellos ven a Cristo y dicen, debe haber algo más digno. Debe haber algo más extraordinario, más prodigioso, más sobrenatural, más atractivo que Cristo mismo. Ellos no aceptan sinceramente que Dios fue el que irrumpió de lo espiritual a lo terrenal para revelarse a sí mismo y para decirnos quién es Dios y para encontrarse con los hombres. No, ellos dicen, nosotros encontraremos a Dios y cuando lo hagamos será más fascinante, será más extraordinario que Cristo. Y los verá buscando nuevas revelaciones.
Porque la revelación de Dios por medio del Hijo no les sacia. Porque el Evangelio no suena tan sofisticado. Y buscarán nuevas experiencias. Y buscarán nuevas sensaciones, nuevas visiones. Algo que les haga sentir. Porque Cristo no les satisface. Porque verdaderamente no creen que en Cristo está la plenitud de Dios. Y cada vez que alguno hace esto, mis hermanos, una nueva secta nace, una nueva religión. Otra forma en cómo el pueblo de los hebreos provocó a Dios fue al olvidarse de las obras de Dios. Esto el salmista lo expresó en el Salmo 78:11, sino que se olvidaron de sus obras y se olvidaron de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Y continúa describiendo todo lo que ellos olvidaron y dice al final, y así tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Porque lo olvidaron. ¿Alguien tiene algo que dar gracias hoy? Y hemos olvidado sus obras. Bueno, ¿de qué tengo que dar gracias? No me ha sucedido algo extraordinario en la semana. Mis hermanos, tomar una taza de café sin que la ira de Dios haya caído. Disfrutar de la familia. Todo esto que ha venido por causa de Cristo. Otra manera en cómo provocamos a Dios es tomar a Dios con ligereza, tal y como Faraón lo hizo. En Éxodo 5:2, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos sido exhortados por la palabra predicada? ¿Cuántas veces hemos sido llamados a aplicarnos a ciertos deberes, a ciertas responsabilidades? Estas responsabilidades que tenemos delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántas veces? ¿No es tu actitud muy similar a la de Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo le oiga y para que le obedezca? ¿Y por cuánto tiempo, mis hermanos, permaneces así? ¿5, 10, 15 años? ¿20 años? ¿Y así continúas? ¿Y no tienes miedo? ¿Acaso esto no se parece mucho a los que murieron en el desierto, de quienes Dios dijo, no entrarán en mi reposo? ¿No son estas evidencias y frutos muy similares, contrarios a los que verdaderamente son salvos? Donde existen raíces de credulidad, mis hermanos, existirán todos estos efectos. Al principio quizás parezcan no estar allí, pero tarde que temprano, en un aprieto, en un momento de adversidad, habrán de asomarse y confirmarán que siempre han estado allí. Estos frutos de incredulidad que a continuación mencionaré se dejaron ver en todos aquellos que murieron en el desierto. El primero fue murmuración contra Dios. Números 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ellos decían, mira, todo esto de la palabra de Dios, después de todo, no sirve. Eso de buscar al Señor en oración, de verdad que no cambia mucho las cosas. Esto de esperar en el Señor no producirá ningún cambio significativo. Esto de escuchar prédicas o asistir a conferencias o hacer conferencias para edificación de los santos, ¿de qué sirve? Si al final no hay ninguna transformación. Solo denle tiempo al tiempo, mis hermanos. Y no solo murmuraron contra Dios, sino también contra sus ministros. En nuestro tiempo podríamos decir contra los pastores, diáconos, líderes o de alguna forma que ejerzan un oficio público dentro de la iglesia. Números 14:2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel.
Hermano, ¿tiene un minuto, por favor? Sí, dígame. Fíjese que he estado orando y meditando en la palabra, pero ¿se ha fijado que el hermano, que la hermana, que el pastor, últimamente, por supuesto que esto no es motivado por el amor, mis hermanos, ni por un interés por el reino de Dios? Puede ser motivado por muchas cosas, pero no por un amor sincero a Dios o a los hermanos. ¿Qué sería una verdadera evidencia, mis hermanos, de un amor sincero, de un interés, a pesar de las fallas de los otros y de todos nosotros? La oración por el hermano. Es imposible que alguno hable de su hermano o de su hermana a sus espaldas cuando está orando por él, cuando está orando por ella. Es imposible que alguien murmure en contra de sus hermanos cuando ora por él. De acuerdo al contexto, mis hermanos, de todos estos eventos, se menciona que una motivación para hacer esto fue la envidia. Salmo 106:16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Esto es totalmente contrario a nuestros deberes como pueblo cristiano, mis hermanos. Como parte del cuerpo se nos pide, se nos manda, oren unos por otros, procurémonos unos a otros, animémonos unos a otros, gocémonos en los dones de los otros y pidamos que sean perfeccionados, aun cuando sean mejores que los nuestros. Pero ¿qué terminamos haciendo? Envidiando las habilidades, los dones que Dios ha puesto en otros, sus privilegios que Dios en su sola potestad le ha placido otorgar. No porque sean mejores, no porque sean menos, solo por gracia. Esto es totalmente contrario, mis hermanos, al cristianismo. Otra forma en cómo la incredulidad se muestra es la impaciencia. La impaciencia. El Salmo 106 a partir del verso 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. La rebelión. Otra forma de expresar que la incredulidad habita en el corazón. El salmista se refirió a estos tentadores de Dios como una generación contumaz y rebelde. Salmo 78:11. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Mis hermanos, los alcances de la incredulidad pueden ser tenidos en poco al principio, como lo sería un hermano quejándose de las cortinas, del color del templo, de todas estas cosas comunes y organización de la iglesia. Podría tenerse en poco una palabra sencilla acerca de un hermano o de una hermana, una queja, sería sencillo. Pero cuando esto suceda, mis hermanos, no escuche a tal persona, no la escuche, solo dele tiempo a esa persona y verá lo que realmente es, un blasfemo. Porque no solamente lo hará contra sus hermanos, al final del tiempo lo hará contra Dios. ¿De qué me sirve Dios si yo estoy mal? ¿De qué me sirve la Biblia? No sirve. ¿De qué me sirve la oración? La iglesia. Y no responderán a las exhortaciones, a las amonestaciones que son dados a través de la predicación. Generación contumaz y rebelde. Al final, un corazón incrédulo dejará verse tal y como lo que realmente es un apóstata. Dice Números 14: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Ellos empezaron a quejarse, pero después, ¿no nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos atrás. A esa vida de iglesia a mí no me resultó como yo pensé. No se acomodó a mi agenda. Volvamos atrás. Solo dele tiempo. Y por supuesto, mis hermanos, que esto contamina. Estas raíces de incredulidad contaminan y contagian a todos. Y como en este ejemplo que estamos usando de quienes murieron en el desierto, a los que contaminaron fueron primeramente a sus hijos.
sus hijos terminaron repitiendo los mismos patrones de conducta, la misma queja, la misma murmuración. Dice Números 14:32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. No una maldición generacional, sino un mal ejemplo, una mala instrucción, una mala educación. Y por causa de esto, mis hermanos, diversos juicios, terribles juicios, vinieron sobre la congregación de los israelitas, sobre aquellos que tentaron a Dios en el desierto. Sobre ellos vinieron plagas, Números 16:46, fuego, Números 11:1, serpientes venenosas, Números 21:6, la tierra se los tragó, Números 16:32, murieron en manos de sus enemigos, Números 14:45, murieron 3,000 hombres, Éxodo 32:28, después 14,700, Número 16:49, después murieron 42,000, Números 25:9, y al final solo 2 mayores de 20 años entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb, Números 14:29. Juicios terribles. Estos que iniciaron y salieron en caravana con alegría al principio, llorando de alegría, hemos sido libertados, hemos encontrado a Dios. ¡Wow! ¡Qué gran inicio! ¡Qué gran inicio! Somos cristianos. ¿Dónde te congregas? Con Moisés. Pero la incredulidad les siguió, les acompañó. Empezaron muy bien, pero terminaron mal, porque provocaron a Dios. Todos estos juicios, mis hermanos, fueron provocados por su incredulidad, porque provocaron a Dios con el pecado de la presunción y con el pecado de la desconfianza. Verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Esta palabra es importante, me probaron. Y esto es lo que está detrás de esta palabra, mis hermanos. Ellos estaban experimentando con Dios. Ellos creyeron poder meter a Dios en un tubo de ensayo, en esos tubos de laboratorio, para ver qué resultaría. Querían probar si este Dios funciona o no. Y en base a su experiencia en el desierto, asignarle una calificación a Dios. Así mismo podemos hacer nosotros. Probamos a Dios cuando permanecemos en el mismo pecado. Es como decirle a Dios, ¿y dónde están tus juicios? ¿Dónde tu castigo? ¿Acaso eres un Dios justo? Probemos. Probamos a Dios cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. ¿Acaso eres un Dios que todo lo sabe? ¿Acaso eres un Dios omnisciente? ¿Que todo lo ve, que todo lo escudriña? Cuando en momentos de necesidad somos impacientes en esperar, le estamos diciendo a Dios, ¿acaso eres un Dios misericordioso? Cuando codiciamos o envidiamos lo de alguien más, probamos a Dios cuestionándole, ¿acaso eres un Dios que provee? Los israelitas probaron a Dios, probaron su providencia, su sabiduría, su impenetrable escrutinio del corazón y de los pensamientos del hombre. Probaron su gracia, probaron su paciencia por 40 años. Y esto debe alarmarnos, lo que voy a leer a continuación, mis hermanos. A pesar de todo esto, fíjese lo que dice el Salmo 78 a partir del verso 22. Y esto nos debería hacer temblar. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo, Jehová mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos
pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Fíjese cómo empezó. No creyeron ni confiaron. Sin embargo, Jehová les cumplió su deseo. Con esto, mis hermanos, estas personas delante de Dios se hicieron más inexcusables. Dios, al otorgar bendiciones externas a los incrédulos y rebeldes, les da razones para ser más inexcusables en el día de juicio. Al ser Dios benevolente para con ellos, su dureza es expuesta y así incrementan su condenación, porque no pudieron responder favorablemente a las bendiciones de Dios. Díganme, mis hermanos, cualquiera de ustedes, si hay alguno aquí que se está endureciendo, que está endurecido contra el Señor, ¿puedes negar esta verdad? ¿Acaso tú que te resistes y le desobedeces abiertamente, puedes negar que Dios no ha abierto los cielos y ha hecho llover sobre ti y tus hijos? ¿Acaso tú que le dices al Señor, hoy no, Señor, ven mañana, puedes negar que Dios te ha dado de comer pan de nobles y te ha dado carne hasta saciarte? ¿Acaso tú que murmuras y te rebelas contra Él, puedes decir que para ti no ha abierto una nueva fuente para que bebas agua en tu desierto y te sacies? Y sacies tu sed. Nadie puede negar eso. En este desierto Dios confirmó lo que Cristo más adelante diría de su Padre en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Todos estos, mis hermanos, que experimentaron con Dios, al final reconocieron que Él era un Dios justo. Al final reconocieron que Él era un Dios fiel, que cumple sus promesas, un Dios que es sabio, un Dios que soberanamente ordena todas las cosas y a su debido tiempo produce lo esperado. Un Dios providencial, benevolente, un Dios que provee todo lo que necesitaron en medio de un desierto. ¡Qué increíble! De todas estas cosas, mis hermanos, estaban bien seguros que Dios les dio y les otorgó, les cumplió su deseo. Pero a pesar de que podrían estar tan seguros, muy seguros, y de muchas otras cosas más, mis hermanos, de una cosa nunca estuvieron seguros. Ellos jamás estuvieron seguros de tener a Dios como Padre. Pudieron haber dado gracias por muchas cosas, por el trabajo, por un ascenso, por la salud restaurada, pero jamás pudieron estar seguros de recibir de parte de Dios un amor paternal. Ellos estaban seguros que Dios derramó sobre ellos tantas bendiciones, pero no tenían la seguridad de ser amados por Dios. Vean a Caín. Dios puso sobre Caín una marca, este asesino. Él puso una marca sobre su frente. ¿Para qué? Para que no lo mataran. Génesis 4:15. Por esto, Caín pudo haber dado muchas gracias a Dios y pudo haber dicho, gracias Señor, porque he sido salvado de multitud de enemigos. Gracias a ti estoy vivo. Sin embargo, Dios lo despreció. Dios proveyó agua al hijo de Agar, el cual no era hijo de la promesa, sino Isaac. Y por esto esta madre podría haber agradecido a Dios. Gracias te doy, Dios, porque salvaste a mi hijo de una muerte segura. Pero claramente la Escritura dice, no es él el que heredará. Dios dio a Esaú la anchura de la tierra y el rocío de los cielos
mas de él dijo, lo aborrezco. Por esta razón, Esaú podría haber dado gracias a Dios. Gracias te doy, Señor, por tantas posesiones, por tan abundantes pertenencias. Las bendiciones externas, mis hermanos, en esta vida son comunes a todos, tanto a infieles como a fieles, tanto a incrédulos como a creyentes. Si usted deriva su seguridad eterna por lo bien que le está yendo, déjeme decirle que las evidencias externas no son una evidencia segura del amor paternal de Dios. Allí tienen a todos estos que murieron en el desierto, saciados de pan, saciados de carne. Por lo tanto, no debemos medir el amor de Dios por nosotros en base al número de bendiciones externas recibidas. Todos estos que provocaron a Dios y murieron en el desierto podrían agradecer a Dios porque proveía en todo tiempo. Podrían dar gracias públicamente que gracias a Dios su calzado y vestido no se desgastaba. Podían dar gracias a Dios públicamente porque a la mesa sirvió un banquete de carne. Podían dar gracias a Dios porque los curó de sus dolores. Por ejemplo, las mordidas de serpiente. Porque les trajo libertad y descanso de Egipto. Y así, mis hermanos, durante 40 años dieron gracias a Dios mientras le provocaban. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de mi pecado, tú me bendices. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que no te deseo ni te obedezco, tú me favoreces a mí y a mi familia. Te doy gracias, Señor, que aunque siendo sincero en lo profundo de mi corazón, no confío en ti ni espero en ti, las cosas me han resultado cada vez mejor. Todos aquí presentes, mis hermanos, tenemos la firme y profunda certeza de que Dios ha provisto siempre. Eso es indiscutible. Ninguno de aquí se parará en el día del juicio y le dirá: Señor, tú no proveíste lo que necesitaba. Tú no me diste lo que necesitaba. Ninguno. En los peores momentos, Dios ha sido fiel. La pregunta, mis hermanos, aquí no es si estás seguro de la provisión de Dios sobre ti y sobre los tuyos. La pregunta aquí no es si Dios te dio un buen trabajo o si puede darte un mejor trabajo. No importa si le desobedeces, aún Él podría cumplir tu deseo, tal y como lo hizo con estos. La pregunta aquí, mis hermanos, es si así de firme y profunda es a tu alma la certeza de que Dios te ama con amor paternal. Para los creyentes hay mejores evidencias del amor de Dios, del amor paternal de Dios. Y esto es el testimonio interno del Espíritu Santo, mis hermanos. La operación efectiva de un corazón regenerado que produce santificación, que produce obediencia y nos libra de tentar a Dios y provocar a Dios de la manera que estos lo hicieron. Esto sí es ser bienaventurado, ser librado de tentar a Dios, de rebelarse contra Dios. Esto es una bienaventuranza mayor. Esto sí supera cualquier bendición, ya sea de vestido, calzado, alimento, casa, coche. Hebreos 6, del 7 a 10. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos porque los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La misma lluvia que cayó sobre una tierra labrada, sobre un corazón labrado, produjo fruto. Pero esta misma agua cae sobre otro tipo de tierra y produce espinos. Estoy seguro, mis hermanos, que muchos corazones de los que caminaron en el desierto, al ver la lluvia de los juicios de Dios, al ver la lluvia de las bendiciones de Dios que caían sobre todos aquellos, muchos de ellos fueron enternecidos, desearon con más
Desearon con todo su corazón a Dios, como una tierra labrada. Como la lluvia que cae sobre una tierra labrada, produjo fruto, les movió a buscar y acercarse más a Dios. Miraron sus maravillas y desearon más de Dios. Sin embargo, para el incrédulo, no hubo circunstancia favorable o de juicio que pudiera enternecer su corazón. Le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, las abundantes bendiciones que vienen a ti y a tus hijos, ¿te han motivado a buscar más y agradecer más a Dios? La estabilidad y la paz con la que vives, ¿te han acercado más a Dios? De los juicios que recaen sobre otros, ¿aprendes la lección? Sobre los juicios temporales o disciplinas personales que caen sobre ti, ¿han servido para enternecer tu corazón? ¿Te hacen buscar más a Dios? ¿Te han impulsado a ser más piadoso, a amar más a Dios, a desear todo lo que tenga que ver con el Señor, a desearle más? Si es así, mis hermanos, eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque esa es una evidencia del amor de Dios por ti, que te priva, que te restringe de tentarle y provocarle. Pero si por otra parte, mis hermanos, ni las bendiciones, ni los juicios, problemas, dolor, sufrimiento que comunes a esta vida, no te han acercado más, sino al contrario, te han motivado a murmurar, a quejarte, a apartarte, llora, mi hermano, llora delante del Señor, porque de ti predicó Cristo en el monte. Lucas 8:13, estos no tienen raíces, pues creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Si es tu caso, mis hermanos, clama a Dios por misericordia y procura el arrepentimiento con lágrimas, mis hermanos, y quizás el hoy de Dios para ti aún no se acabe, porque tiene un límite y se agota. Hoy, mis hermanos, todos los que provocan al Señor de esta manera, después de lo que les ha sido dicho, tienen menos excusas delante de Dios. Hoy una advertencia oportuna y a tiempo les ha sido dada. Sí, a ti, mis hermanos, mi hermana, que te estás endureciendo, a ti que muestras rebelión, tú que lo ves negativo, tú que todo ves sin provecho, cualquier oportunidad para murmurar, para quejarte, para desobedecer, para ser impaciente. Sí, de ti está hablando este pasaje. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Podría terminar el mensaje hasta aquí, mis hermanos, pero yo sé que si lo termino aquí, el Señor no se agradaría de mí. Quiero agregar unas últimas palabras. Y estas últimas palabras son para los amados de Dios. A ellos quiero decirles, ustedes, amados del Señor, no tienen razones para perturbarse a causa de lo que han oído. Al contrario, encuentren ánimo, encuentren motivación para seguir al Señor, para buscarle con mayor ímpetu. A pesar de lo que se ha dicho, a pesar de estas palabras fuertes, ustedes no se asusten. Observen a Dios y observen cómo Dios manifestó su benevolencia a estos israelitas rebeldes. Al observar esto, mis hermanos, para ustedes es un seguro fundamento para encontrar ánimo al esperar todas las cosas necesarias y bendiciones requeridas para esta vida. Pues si Él pudo dar a los rebeldes, ¿acaso no hará mucho más por aquellos a quienes le amamos, a quienes esperan en Él? Cuando vemos al impío prosperar y tener más de lo que necesita, no envidiemos, no murmuremos contra Dios. Al contrario, encontremos ánimo, encontremos mayor confianza en Dios. Pues si Él da a aquellos que le aborrecen, ¿acaso no nos dará más a nosotros quienes
quienes le amamos y somos amados por Él. Si Dios alimentó, vistió, protegió y dirigió a incrédulos junto con sus hijos, estos que no confiaban en Él, ¿acaso no hará más por nosotros y nuestros hijos si somos sus amados, si somos estos miserables pecadores que eficazmente hemos sido llamados y atraídos por su amor? Ustedes, amados del Señor, tienen evidencias más profundas que estos. Tienen la seguridad de tener a Dios como Padre y la garantía de su Espíritu para ser librados de provocar y tentar a Dios de esta manera. Ustedes, los amados de Dios, no se estremezcan ante estas palabras. Ustedes que claman a Dios: Señor, líbrame de provocarte un disgusto más. Ustedes que con dolor en su alma claman: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, por nada estén inquietos. Ustedes que cuentan con la evidencia de ser amados por Dios, de nada estén afanosos. Ustedes verán la salvación de Jehová, y ésta se aproxima pronto. Todos sus enemigos que hoy les perturban, en un momento nunca más los verán. Serán sepultados por las aguas de sus juicios. Jehová traerá gran liberación, peleará por vosotros, y ustedes estarán tranquilos. Ustedes, los amados de Dios, no se perturben. Pero aquellos que se han obstinado en permanecer en incredulidad, rueguen a Dios. El tiempo es corto. Oremos.